Primera fase de definición del problema. De una serie de números determinar cuál es el mayor, el menor, cuántos son los negativos y cuántos son positivos y imprimir promedio de todos los números al final. Segunda fase, análisis del problema. Los datos de entrada para este problema serán dos. El primer dato de entrada será los números a ingresar por el usuario, es decir, los números que te indique el usuario que va a ingresar. En este caso, la variable que lo representa será la variable llamada nums. Otro dato de entrada serán los números, el valor de cada número. En cada ciclo te va a pedir el valor del número y este número se va a guardar en la variable llamada num. Los datos de salida serán 6. Una vez hecho todo el proceso, la primera salida será, si la hay, claro, el número mayor de los números ingresados. Es decir, tú vas a ingresar los números y de todos ellos te va a decir cuál es el mayor. De igual forma, te va a indicar cuál es el menor. Estos dos números te los va a guardar en las variables mayor, cuando es mayor, y menor. Otro dato de salida serán si esos números, si los hay, si son neutros, y estos números, la cantidad de estos números te la va a guardar en la variable nulo. Otra de las salidas será los números que son negativos, es decir, de la serie ingresada, cuáles de ellos son negativos, es decir, menores que 0, y los va a guardar en la variable nec. Los números que son positivos, es decir, los que son mayores a 0, y estos te los va a guardar en la variable post, que todas estas variables se van a imprimir en pantalla. El promedio de los números, esta es la variable de salida final, es decir, de todos los números los va a sumar y después los va a dividir entre el número de los números, es decir, nums. O sea, te va a decir la suma de estos, entre nums. La suma de num, de todos los num, entre nums. Y ese va a ser el promedio. Tercera fase. Selección de la mejor alternativa. 3.1. Con una estructura repetitiva, repetir hasta que contador sea igual a contador y que en el mismo se lleve a cabo cada uno de los ciclos. Y por cada iteración que se evalúe el número dentro del bucle. Después que se le asigna el número dentro de una variable. Y después fuera del ciclo que te muestre los resultados. O la 3.2. Con una estructura repetitiva del mientras, que se lleva a cabo una cierta cantidad de veces y que dentro del ciclo se evalúe el número y que se guarde dentro de una variable y fuera del bucle que se evalúe el promedio y al final que te muestre los datos. Bueno, aquí vamos a elegir la 3.1 porque se nos hace la más fácil y creo que llegará al resultado deseado. Bien, continuando con la cuarta fase, que es la diagramación, hagamos el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Ponemos nombre al proceso. Podemos ponerle cualquier nombre. Definimos las variables. Contador, va a ser el contador, va a ser la variable que lleve el control del ciclo. Un ciclo que vamos a hacer en un momento. Num, que va a ser el número de números que quieres ingresar o evaluar. Nums, que va a ser el valor que tú le des a cada número que quieras ingresar. Marcos va a ser el contador de los números positivos que vayas ingresando. Nulo, que va a ser igual el contador de números nulos que vayas ingresando. De negativo, igual el contador de números negativos que vayas ingresando. Vamos a poner una variable suma porque recordemos que también queremos sacar el promedio de todos esos números.
Entonces, para hacer esa operación necesitas sumar todos los números que ingresaste y luego dividirlos entre el número de números que ingresaste. Es decir, este número se van a ingresar todos los números que hayas ingresado, negativos, positivos y nulos, y los va a dividir entre el número de números para sacar el promedio. Lo mayor se va a utilizar para guardar el valor del número mayor que hayas ingresado, de todos los números que hayas ingresado, y el menor, por último, va a ser donde se va a guardar el valor menor de todos los números que ingresaste. Y los vamos a definir como entero y lo definimos la variable promedio como real. En esta variable se va a guardar la operación que hagamos de la suma de todos los números entre el número de números que ingresaste. Se va a guardar aquí. ¿Por qué como real? Porque el promedio podría salir tal vez con números decimales. Y ahora vamos que el programa escriba cuántos números quieres ingresar. Y leemos la variable números. Y ahora asignamos a nuestra variable menor ponemos un número ¿Por qué este número tan grande? Bueno, eso lo veremos un poco más adelante mientras continuamos. A la variable mayor vamos a asignar el valor de 0. ¿Por qué estoy asignando todos estos valores a 0? Porque como vamos a hacer una estructura repetitiva, tenemos que inicializar las variables que vamos a utilizar. Si no le asignamos ningún valor a estas variables, pues nos va a marcar algún error. Igual, contador le asignamos 0, suma le asignamos 0, positivo le asignamos 0, negativo igual. Y ahora sí comenzamos con la estructura repetir. Vamos a utilizar una repetir hasta y vamos a utilizar el contador. Vamos a afectar el valor del contador más 1. Es decir, cada que entre a este ciclo, al valor de contador se le va a aumentar una unidad. Y ahora decimos escriba escribe el número. O sea que ya que ingresaste cuántos números quieres ingresar, no te va a decir que escribas el número, el primer número. ¿Cómo podríamos decir que nos escribe el primer número? Pues como contador ya se afectó, se le aumentó un valor en 1, pues podemos ponerle que ponga escribe el número. Mira, hagamos una pequeña prueba. Perdón. Hasta que el contador sea igual al número de números que quisiste ingresar. Es decir, si
puse que ingresara 5 números. Se va a salir de la estructura repetitiva hasta que el valor del contador, las veces que entró al ciclo, sea igual al número de números que quisiste ingresar. Vamos a una pequeña prueba, es decir, aquí nos quiere ingresar 3. Escribe número 1, número 2, número 3. Es decir, entró 3 veces a este ciclo. Pero bueno, continuamos y leemos números. Leer 1. Y luego a suma asignamos el valor que tenga suma, o sea 0 hasta ahorita, más el valor que tú le acabas de dar al primer número. O sea, y para saber cuál es el número mayor, tenemos que hacer una estructura condicional en donde que diga que si el número que ingresaste es mayor que el valor que tenga la variable mayor, entonces a la variable mayor se le va a asignar el valor del número. Bien. Ahora que vamos a encontrar el número menor, vamos que igual abrimos otra condición que diga que si el número que le ingresaste es menor que la variable menor, que el valor que tenga la variable menor, entonces va a escribir, va a asignarle a la variable menor el valor del número. O sea que si el número que ingresaste es valor a este número, pues se le va a asignar ese valor. Ahora, ¿qué pasa si el número que ingresamos es 0? Pues es un número nulo. Entonces abrimos otra condición de que si el número es igual a 0, entonces le vamos a asignar el valor nulo, la variable nulo, el valor de nulo más 1. ¿Por qué más 1? Porque va a llevar el conteo de cuántos números 0 le asignaste a la variable número, el número que estás ingresando, cuántos ceros vas ingresando. Ahora, si no se cumple esa condición, pues entonces abrimos otra condición que diga que si el número es mayor que 0, es decir, que si el valor que estás ingresando es mayor que 0, pues va a ser un número positivo, obviamente. Entonces le asignamos a positivo, que lleva un conteo, va a ser positivo más 1. Y si no, es decir que pues no, el número que ingresaste no es mayor que 0, va a ser la siguiente acción. Números negativos, la variable negativos, igual va a llevar un conteo, el valor de negativos más 1. O sea que si no se cumple esta condición de que el valor que ingresaste sea mayor que 0, va a ser negativo.
Aquí está. Y ahora sí, terminamos la condición. Y bueno, ya que evaluamos todos los números que quisiste ingresar, hacemos el promedio, sacamos el promedio. Como dije antes, el promedio se le va a asignar el resultado del valor de la suma, es decir, la suma de todos los números que quisiste ingresar entre el número de números. Por ejemplo, si yo quise que pusiera 5 números y a cada valor que leí, los 5 números que ingresé los va a sumar y los va a dividir entre 5. ¿Por qué entre 5? Pues porque yo le dije al programa que quería ingresar 5 números y ese es el promedio. Y luego, ¿qué pasa si pongo todos los números iguales? Pues tengo que decir al programa que me muestre un mensaje que me diga que pues los números son iguales, porque no tendría caso mostrar los números positivos, negativos, los neutros y todos los números son iguales. Y entonces, si es el número es igual al promedio, entonces va a escribir un mensaje que nos diga que pues todos los números son iguales. Si no, pues ahora sí, es decir, que el número que ingresaste no es igual al promedio, porque el promedio, si ingresas 5 veces el número 5, el promedio va a ser 5. Entonces, si no se cumple eso, es decir, que si no ingresaste todos los números iguales, pues te va a escribir. Ahora sí te va a mostrar que pues te va a mostrar los números positivos que los números positivos son pues el valor que tenga la variable positivos. Porque estoy poniendo esto aquí afuera de la estructura repetitiva, porque si los pusiera aquí se escribiría este mensaje cada vez que entrara al ciclo, cada vez que se repitiera el ciclo. Entonces, para evitar eso, pues primero le asigno los valores y luego ya los muestro al último. Y ahora voy a mostrar el programa los números neutros son el valor que tenga la variable nulo. Y ahora me va a mostrar los números negativos. Vamos al mensaje, los números negativos son el valor que tenga la variable negativos. Estos tres contadores son los que se están poniendo aquí: nulo, positivo y negativo. Si ingresaste un número que sea 0, pues a nulo se le va a llevar un conteo de 1.
si ingresé dos números nulos, pues va a ingresar. ¿Qué te va a mostrar? Pues que tienes dos números nulos. Ahora, nos va a mostrar que el número mayor es pues el valor que tenga mayor, que se obtiene con la estructura esta condicional que pusimos al principio de la estructura repetitiva. El número menor es, y pues el número que tenga esta variable, la variable menor. Y ya por último nos va a mostrar el promedio de los números es pues el valor que tenga la variable promedio. Y bien, hemos acabado de hacer el pseudocódigo. Nos mostramos cómo quedó el diagrama de flujo. Y aquí bien, pues, hasta aquí cómo inicia el proceso, las definiciones de las variables que hicimos, el mensaje que pusimos que escribiera, cuántos números quieres ingresar, el leer el número de números que quieres ingresar, las asignaciones que hicimos a las variables, y aquí empieza la estructura repetitiva, repetir esta. ¿Cómo sabemos que es un repetir esto? Porque pues en este diagrama de flujo, en este tipo de estructuras repetitivas, la condición se realiza al final, y si no se cumple, es decir, que el contador no es igual que el número de números, pues va a regresar, se va a repetir así hasta que la condición se cumpla, pues ya avanza. Y bien, hasta aquí la fase 4 del algoritmo. Bien, comenzaremos con las pruebas de escritorio. El primer ejemplo lo veremos paso a paso y después ya lo veremos un poco más rápido, después de que ya queden explicadas más o menos el funcionamiento de todos los acumuladores. Bien, primero nos dice, ¿cuántos números quieres ingresar? Vamos a ponerle 3. Esto lo podemos ver más rápido. Y después se le va a asignar 1 al contador que vale a 0. Este va a ser nuestra variable, nuestro acumulador que controle el ciclo. Repetir. Bien, dice leo número. Ingreso número, perdón. Vas a ingresar el 1. Dice suma que vale 0. Suma que vale 0 más número que vale 1. Ahora suma va a valer 1. Y dice si número es mayor que mayor, mayor vale 0. Mayor número se va a asignar a mayor. Y ahora mayor va a valer 1. Bien. Y dice, si número que vale 1 es menor que menor vale 9, no sé cuántos 9. Entonces se le va a asignar
número a menor, y ahora menor y mayor van a valer lo mismo, van a valer 1. Lo siguiente es una condición selectiva para saber si nuestro número es positivo, nulo o negativo. Y dice, si número es igual a 0, se le suma 1 a nulo. Si no, si vale más que 0, se le asigna a positivo. ¿Qué es lo que va a pasar en esta situación? Se le va a asignar a positivo. Y dice, si el contador que vale 1 es igual a nums que vale 3, son nuestros números que decidimos ingresar, pues se sale. Mientras no, reingresa a la condición y dice que el contador se le asigna ahora el contador va a valer 2. Y vamos a ingresar un nuevo número. Y escribe un número. Vamos a poner 0. Bien. 0 mayor que 1, pues no, se sale. Y ahora dice que 0 menor que 1, esto es correcto, y ahora menor va a valer 0 y mayor pues va a seguir valiendo 1. Y ahora dice 0 igual que 0, cierto, entra aquí, y ahora nulo también vale 1, nulo y positivo, los dos valen 1. Y dice contador igual a 3, falso, vuelve a entrar, y ahora contador si vale 3, contador 2 más 1, 3. Y dice escribe un número, vamos a poner uno negativo, menos 2. Y dice que a suma se le va a asignar, perdón, no expliqué esa parte. Dice que suma al principio valía 0 y el primer número que ingresamos fue un 1, entonces suma iba a valer 1 la primera vuelta. En la siguiente, suma iba a ser 1 más número que fue 0, el segundo número, y ahora suma va a valer 1 de todos modos, 1 más 0, 1. Y después ya en la tercera vuelta, que pusimos un menos 2, 1 menos 2, ahora suma y va a valer menos 1. Y ya teniendo claro esto, dice número menos 2 mayor que 1, falso, no entra. Y dice que si que número que es menos 2 menor que 0, pues esto es cierto, entra. Y ahora el menor es menos 2 y se le va a asignar obviamente al negativo porque es menor que 0. Y dice contador igual a nums verdadero. Y pues ya por último nos va a mostrar nuestros números. Dice cuántos positivos, pues fueron 1, también fue un neutro, un 0 y uno negativo. El mayor de estos tres fue el 1 y el menor el menos 2, y el promedio fue menos 0.33333. Bien, veamos otro caso, pero este ya un poco más rápido. Si ingresamos 4 números y todos son iguales, ¿qué pasa? Bueno, pues el programa nos muestra que todos son iguales. Está asignado aquí que si el promedio es igual, está asignado aquí que si el promedio es igual al número, por default todos los números son iguales y el promedio va a ser el mismo, que es un 3. Sí. Bueno, y vamos a poner, no sé, un 8 y que nos muestre mayor.
1, 2, 3, 5, no sé, 20, 23 y menos 15. Menos 15. Ahora sí, nos dice cuántos números positivos. Fueron 6. Fueron 2, 3, 4, van 3, 4, 5, 6 números positivos. Y bueno, fueron 6 números positivos y 2 negativos, como aquí nos lo muestra. Y dice, el número mayor fue el 23, ¿sí? Correcto. El número menor fue el menos 15. Y pues el promedio ya fue 2. Y bien, con esto acabamos las pruebas de escritorio y nuestro ejemplo.